¿Qué tal amigos del portal del adulto mayor? Soy Concha León Portilla y me da muchísimo gusto saludarlos en este 5 de febrero. Fíjense, ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, esta enfermedad que tanto influye en la vida de muchas personas, que tantos dolores, tristezas, muertes y procesos causa y que todos seguramente dentro de nuestros seres queridos o tal vez en nosotros mismos hemos pasado por ahí. Entonces, es muy importante tomar conciencia de cómo se pueden prevenir las enfermedades, de qué es lo que sí podemos hacer, de qué es a lo que le tenemos que poner atención. Y entonces, el día de hoy, precisamente, nuestro programa aquí en el portal del adulto mayor va a estar dedicado a eso. Vamos a tener al doctor Max Saráchaga, quien nos va a explicar, nos va a dar un panorama muy claro de lo que es exactamente el cáncer. Y pues muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus casas, por ser parte de esta comunidad del portal del adulto mayor. Y adelante, Max, bienvenido y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Concha. Pues a la orden, con mucho gusto de estar aquí en tu espacio. Pues sí, platícanos, mira, Max, te cuento, este es el portal del adulto mayor, entonces todos son de mi vuelo para arriba o de un poco antes, de los 60 en adelante, yo tengo 65. Y todos sabemos, Max, que conforme van pasando los años, tenemos que poner más atención a distintos tipos de cáncer pues que son prevalentes por la edad. Sí, yo creo que primero sería bueno aclarar el tema de la edad. Curiosamente, también tengo yo 65. Chócalas. Eh, si bien vemos cáncer, lamentablemente, en niños y en adolescentes y en adultos jóvenes, el cáncer es fundamentalmente una enfermedad relacionada con la edad. Entre más años cumplimos, más posibilidades tenemos de sufrir algún cáncer. ¿Por qué razón? El cáncer hoy, el concepto moderno, es que es una enfermedad del ADN, ¿sí? De nuestros genes. Sufren algunos cambios que llamamos mutaciones, que no son más que cambios en cómo están construidos estos genes. Y esos cambios hacen que las células dejen de tener un comportamiento normal y se conviertan en células que llamamos malignas o cáncer. ¿Y por qué asociado con la edad? Estos cambios o mutaciones, ¿por qué se dan? Hay varias razones, pero una, perdón, que es de las más significativas, son las divisiones celulares. Todos tenemos todos los días miles de millones de células en nuestro cuerpo dividiéndose. Cada división, perdón de nuevo, cada división tiene la posibilidad de tener un pequeño error en nuestro ADN. Eso es una mutación. Entre más divisiones hay, y eso es, pues entre más años tenemos, más posibilidades de que se acumulen esos errores y de que tengamos una enfermedad maligna. Esos son los cambios o mutaciones en el ADN que ocasionan el cáncer. Hay otras razones, que es la exposición a agentes cancerígenos. El tabaco, sin duda y en primer lugar, pero no exclusivamente. Hay otros agentes químicos. Está la radiación ultravioleta de las personas que se exponen mucho al sol, probablemente algunos alimentos. Todos estos, radiación, todos estos también causan cambios en el ADN y de ahí la posibilidad de tener un cáncer. Entonces, es una enfermedad que, por cierto, cuando decimos cáncer, la gente pensamos, bueno, una enfermedad, el cáncer. El cáncer en realidad son más de 100 enfermedades diferentes, con razones diferentes, con comportamientos y pronósticos diferentes. Entonces, cuando decimos cáncer, hablamos de más de 100 enfermedades diferentes.
Y bueno, Concha, entre más años, más posibilidad de tener un cáncer, siempre acotando que también lo vemos en niños y en adolescentes, pero es habitualmente por otras razones y por suerte menos frecuente. Qué fuerte, ¿no, Max? O sea, porque de repente no sé qué tanto podamos tener bajo nuestro control, porque ya sé que la vida tiene muchas cosas que no están bajo nuestro control. ¿Y qué tanto podemos prevenir? ¿Y qué tanto nos puedes hablar de los distintos tipos de cáncer en pasando ayer el Día Mundial, precisamente, ¿no? Que es una fecha tan importante. Vamos a hablar un poquito primero de prevención. No todos los cánceres los podemos prevenir, pero muchos sí. Se dice por ahí en estudios bien diseñados que si nadie fumara, habría 30% menos cánceres. Cada vez que pensamos en tabaco y cáncer, pensamos en pulmón de inmediato, pero no es el único. Vejiga, riñón, estómago. Hay otros cánceres relacionados al tabaco. Entonces, primera estrategia de prevención, no consumir tabaco, ni fumarlo, ni exponerse a humo de segunda mano. Esa creo que es la estrategia de prevención más importante. Hay otras. Hoy tenemos algunas vacunas que previenen la aparición de cáncer. Hay vacunas para virus del papiloma que previene la aparición de cáncer cérvico-uterino. Hoy podemos controlar, por ejemplo, la hepatitis C, que deriva al final, después de muchos años, en hepatocarcinoma, cáncer del hígado. Así que estrategias de prevención las hay. Ejercicio, la obesidad es un factor de riesgo, la dieta occidental en general, sin echarle la culpa a un alimento u a otro. La dieta occidental a la que hoy estamos expuestos todos probablemente tenga alguna culpa también. Pero ¿cuál es el concepto hoy moderno, además de la prevención? El diagnóstico temprano, Concha. Hoy podemos, por fortuna, curar muchos más cánceres de los que podíamos curar hace 30 años. Por muchas razones, porque se entiende mejor la enfermedad, porque han aparecido tratamientos innovadores, diferentes, que logran curar a mucho más pacientes que antes. Pero esto depende casi siempre de hacer diagnósticos tempranos. Y un ejemplo típico y en México muy vigente por su frecuencia es el cáncer de mama. Con frecuencia vemos campañas que se llaman prevención de cáncer de mama y en realidad hay pocas estrategias para prevenir el cáncer de mama. Las estrategias deben ir dirigidas a diagnóstico temprano. El cáncer de mama etapa 1 y 2 es curable en más del 90% de los casos. El cáncer de mama en etapas 3 y 4, fundamentalmente la etapa 4, es prácticamente incurable. Y así pasa con muchos tipos diferentes de cáncer. Entre más rápido hagamos el diagnóstico, más posibilidad le damos al enfermo o a la enferma de poder curarse y si no se puede curar, de obtener sobrevidas lo más largo posible con la mejor calidad posible. Sí, es realmente, creo que ha habido muchísimos avances y de hecho he oído de otras formas de curarse, ¿no? O sea, ya no solamente la quimioterapia, sino tengo amigas con inmunoterapia y pues un sinfín de cosas. Sí, como que se escucha por muchos lados, ¿no? Que hay personas que tienen cáncer. Si las personas que tienen cáncer tratan de sacar una cita, es probable que tengan que esperar varios meses en ocasiones para ser recibidos. La prevención a través de los estudios es de lo que me gustaría que en este caso pudiéramos hablar de qué estudios nos tenemos que hacer para los distintos tipos de cáncer y sobre todo he oído de unas mediciones de sangre que no sé si funcionan o qué podemos hacer, Max. Hay muchas estrategias. Te voy a mencionar
las que han demostrado disminuir mortalidad, que eso es lo que queremos aquí. Vamos a hablar de mama, de lo que ya hablamos, mastografía. Si bien no es un estudio perfecto, no siempre logra hacer un diagnóstico, hay falsos positivos y hay mujeres que se someten a una biopsia y en realidad no tienen nada. Pero la mastografía ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer. ¿Cuándo hay que hacerla? En general, en México, a partir de los 40 años la primera. ¿Y por qué tan temprano? Porque en otros países es a partir de los 50. En México, por razones que desconocemos, el cáncer de mama se presenta unos 10 años antes que en otros países. Entonces, mastografía. Y desde luego es más frecuente y se requiere en otros estudios cuando hay antecedentes de cáncer de mama en primera línea. Primera línea es mamá, hermanas o hijas. Ahí se requiere ser más agresivo con la detección temprana. Otra estrategia que ha demostrado disminuir mortalidad es en cáncer de colon. Ujú. Que es una epidemia que está creciendo rápidamente y que nuevamente cuando se diagnostica de manera temprana, casi siempre es curable. Cuando se diagnostica ya metastásico o etapa 4, la posibilidad de curación es muy baja. Bueno, ¿qué es aquí lo que hay? Colonoscopía a partir de los 50 años. Pero es fácil decirlo. A tu punto, Concha, ¿qué hace la gente para hacerse una colonoscopía a partir de los 50 años? No es tan sencillo porque la infraestructura no es suficiente, pero esa es la estrategia. Ahora, esta por suerte no es cada año. Si una colonoscopía es normal, se puede repetir cada 5 o cada 10 años, no es necesario hacerla más. Esto permite hacer diagnósticos tempranos y cuando se encuentre un tumor, poderlo curar. Otra estrategia que ha demostrado disminuir mortalidad. Los pacientes que fuman mucho y que tienen altísimo riesgo de cáncer de pulmón, hoy tenemos una técnica que se llama tomografía de baja radiación, que se puede hacer cada año y que permite detectar lesiones pequeñas con mucho más posibilidad de curar que cuando la lesión es más avanzada. Lamentablemente, en el caso de mama, de colon y de pulmón, la mayoría de los pacientes se diagnostican con enfermedad avanzada y la posibilidad de curarlos baja mucho. Mencionas algo que es muy importante, los tiempos de espera. Es un problema grande en México, pero es un problema grande en todo el mundo, porque, y al principio te decía, enfermedad relacionada con la edad. Y los individuos de más de 50 años en México y en otros países crecemos de manera acelerada. Esto que se llama baby boomers, bueno, estamos llegando muchos a la edad de riesgo. No hay infraestructura que pueda hoy tomar esta carga de trabajo. Y a mí lo que a veces me entristece es que tampoco vemos en México y en otras partes los esfuerzos necesarios para crear esta infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura hablo de todo, hablo de hospitales, hablo de personal. Si tú vieras el número de oncólogos, por ejemplo, que hay en México contra los 130 millones de habitantes que somos, pues nos ponemos a llorar. Pero no es fácil formar un oncólogo. ¿Sí? No es sencillo, requiere tiempo, requiere infraestructura, requiere recursos, de manera que el problema, al menos en personal médico, solo se va a agudizar. Cada vez vamos a tener menos oncólogos para el número de pacientes que vamos a estar en la edad de riesgo. Infraestructura hospitalaria ha crecido muy poco, particularmente la que llamamos de tercer nivel.
centros médicos especializados que hoy son indispensables para tratar bien el cáncer, no crecen ni cerca del cómo crece la población que requiere la atención. Entonces tenemos un problema. Claro, pensar que el problema no es exclusivo de México, sino que afecta a otros países, pues no es consuelo. Algo tenemos que hacer para poder enfrentar este problema que hoy ya nos ha rebasado, pero que solo vemos en el mediano plazo se va a poner más complicado. Y además, los recursos, ya hablamos de personal, ya hablamos de infraestructura hospitalaria, ahora vamos a hablar de dinero. El cáncer en general es caro de tratar porque requiere instalaciones caras, personal especializado, medicamentos innovadores que con frecuencia son de alto costo, y los pacientes requieren muchos cuidados de mucho tipo, dependiendo del tipo de enfermedad. Ahí también tenemos, no estamos ni cerca de poder invertir como país lo que requerimos, pues para mejorar un poco en este sentido. Así que, Concha, el problema no es ni cerca sencillo, es un problema gordo. Y lo sabemos la sociedad, lo saben las autoridades, lo saben los tomadores de decisión, y supongo que cada quien hace su mejor esfuerzo para mejorar esto, pero no se ve sencillo. No, fíjate que ahorita como que me abriste los ojos durísimo en esta parte de los boomers, porque los boomers yo como que siempre digo, ay, qué bien que nos está tocando ser boomers y vivir más y que somos tantos, pero claro, ahora que lo ves en función de salud, ¿cómo hace el mundo para recibirnos, no? Por eso es tan importante estas pláticas y te agradezco muchísimo que estés con nosotros, porque nos haces tomar conciencia, a ver, siéntense y ahí les va, la situación es esta. Y entonces, ¿qué puedes hacer para que no te pongas, para que no te dé? Pues sí, dejar de fumar. Yo también oí que el páncreas y el Páncreas. con fumar es malísimo. Vas al oculista y el oculista te dice la mácula, que no se te ocurra que alguien te fume cerca y tú tampoco fumes. O sea, creo que sí, lo del el cigarro es muy fuerte. Eh, He oído mucho más cáncer de vejiga y no sé si hay algunos tipos de cáncer que están aumentando ahora por algo, como dijiste, el cáncer de colon, que tengo entendido que es el segundo. No sé si Es estoy correcto. correcto. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto tanto más cáncer de colon? Hay varias razones. Primero, sí hay más, eso es un hecho, pero también influye el cómo se hace el diagnóstico. Por suerte, hoy hacemos diagnósticos un poquito más temprano que hace algún tiempo. Eso te incrementa los números. Mira, un ejemplo muy típico es próstata. Hay una explosión de cáncer de próstata. Ahora todos los adultos de mi edad están con la preocupación de un cáncer de próstata. La realidad es que hoy hacemos diagnósticos tan temprano, en el caso de próstata, eh, que le decimos al sujeto, pues tiene usted un cáncer de próstata, lo cual no significa que se va a morir del cáncer de próstata. Pero si tú cuentas el número de casos, pues se ha incrementado mucho. Pero hay algunas otras razones. En el caso de colon en México, que es un problema que ya se hizo mayúsculo, la dieta tiene una alta influencia. Y repito, no voy a culpar a un alimento o al otro. Es esta dieta occidental de comida rápida, de comida procesada, porque además nuestra vida laboral, económica, etcétera, no nos permite hacerlo diferente. Yo me acuerdo, y esto es la prehistoria, Concha, quizá para muchos. Mi papá, que era un hombre que trabajaba en una oficina como muchos otros, todos los días iba a comer a la casa. Sí, bueno, Ya es la 1:30, ya va a llegar su papá a comer. Comía y a la hora se iba a su oficina. Eso ha desaparecido. Hoy nadie va a comer a su casa porque los tiempos son otros, las cargas de trabajo son otras, el tráfico es otro. Entonces,
todo esto que nos ha llevado a esta dieta actual, la que ésta sea, tiene en parte responsabilidad. Mama, el cáncer de mama en México, de hecho, es el primer cáncer y el cáncer que más muertes ocasiona. No es así en todo el mundo. El cáncer más mortal en el mundo, si tomamos a todo el mundo, es el de pulmón. 1.7 millones de fallecimientos por cáncer de pulmón. En México ocupa, ahora no recuerdo si el quinto o sexto lugar. El de mama es el primero. Es terrible. Y nuevamente, la mayoría de los casos los diagnosticamos en etapas donde ya no hay tanto que ofrecer como si lo diagnosticáramos en etapas tempranas. Entonces, sí vemos más cáncer y fundamentalmente la edad y estos baby boomers que ahora ya llegamos a la edad de riesgo, pues vamos a enfrentar este problema. Pero también diagnosticamos más cánceres porque tenemos más herramientas y también hemos estado más años expuestos a un medio ambiente inadecuado, que no vamos a puntualizar porque no llegaríamos a ningún lado, pero está la contaminación ambiental, las dietas, etcétera, y muchas otras razones. Así que esa es la situación. Espero, Concha, no estar deprimiéndote a ti y a tu auditorio. No, 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 es muy importante estar al día. Fíjate, hay otra cosa, hay otro cáncer que creo que es terrible, que es el de ovarios. Y nosotras las mujeres de esta edad, por ejemplo, vas a que te hagan una ultrasonido, y te dicen, tus ovarios apenas se ven. O sea, ya casi los tienen que buscar con lupa, ¿no? Porque se hacen chiquititos. Aún así puede haber cáncer de ovario, o sea, aún así tenemos que estar midiéndonos eso. Hay señoras que no saben si tienen que seguir con un Papa Nicolau si no tienen matriz. Por ejemplo, por favor, dinos. Era cáncer de ovario. Por suerte es menos frecuente. Desde luego lamento mucho que haya mujeres que sufran de esta enfermedad. El cáncer de ovario tiene dos características que son tristes. Uno, casi siempre se diagnostica avanzado y entonces se convierte en un paciente de difícil curación o en una paciente. Y dos, no tenemos estrategias como las tenemos en colon, en mama, en cervix, hablando de Papa Nicolau, en pulmón, en fumadores. En ovario no tenemos porque el hacer ultrasonidos con frecuencia no ha mostrado que disminuya la mortalidad. Tampoco podemos pedirle a todas las mujeres del planeta que se hagan una resonancia magnética cada 6 meses para ver cómo está ese ovario, porque no se puede. Entonces, el cáncer de ovario es un problema. Por suerte no es de los más frecuentes, pero es un cáncer que se diagnostica lamentablemente avanzado. Papa Nicolau. Cuando una mujer ya no tiene útero, porque se extirpó por la razón que sea, ¿va o no va a requerir un Papa Nicolau? Casi todas las histerectomías, la cirugía que retira el útero, son completas. Esto es, incluye al cérvix. Esa paciente ya no requiere un Papa Nicolau, pero si se quedó el cérvix porque se hizo una histerectomía subtotal, pues ahí está el cérvix y va a requerir. Ahora, el Papa Nicolau después de los 60 años ya no es tan útil porque el cáncer cervicuterino es una enfermedad de mujeres mucho más jóvenes. No es frecuente ver cáncer cervicuterino después de los 60 años. Si una mujer a los 60 años tiene un Papa Nicolau normal, la posibilidad de un cáncer cervicuterino es sumamente baja. No es lo mismo a los 30 años. A los 30 años hay que hacerlo cada año, hay que hacerlo bien. Si se puede, acompañarlo de una colposcopía. Cuando hablé de pulmón, mama y colon, no toqué cervix. Esa es otra estrategia de detección temprana. No vamos a prevenir el cáncer de cervix. Hoy sí podemos con la vacuna, pero vamos a hacer diagnóstico temprano, donde podemos curar a la paciente.
La vacuna te la puedes poner hasta qué edad, porque creo que es hasta muy chiquita, ¿no? Es debatible, pero como el papiloma es un virus que llamamos, bueno, en inglés hay una palabra que se dice ubiquito, está en todos lados. Sí. Es muy fácil de adquirir y es muy difícil que pasada la adolescencia no se haya expuesto una mujer al virus del papiloma. Lo más probable es que sí. Por eso la recomendación, hasta donde recuerdo, no tengo claro el dato, es antes de los 13 años, porque después la utilidad va o la eficacia va a disminuir muchísimo. Pero esa es una estrategia muy significativa. El cáncer de cervix hubo una época en que era muy frecuente, todavía lo es, no nos hemos librado de él, pero, pero lo es menos que en el pasado. El cáncer de cervix es una enfermedad de transmisión sexual. Eso es lo que es el cáncer de cervix. Es una enfermedad, la mayor parte de las veces, 90% o quizá más, que es por infección del virus del papiloma, que se transmite por sexo. Entonces, el cáncer cervicuterino es una enfermedad de transmisión sexual, como lo es la sífilis, como lo es la gonorrea, como lo es el VIH. Son enfermedades de transmisión sexual y este cáncer es una de ellas. A ver, ¿nos puedes hablar un poco más de eso, de cómo se transmite, en el sentido de que el hombre te lo transmite en este caso, y pero a lo mejor él no sabe que te lo está transmitiendo? ¿Cómo es? Lo Sí, siento. lamentablemente es poco frecuente. La mayoría de las infecciones por papiloma son asintomáticas. Ni una mujer que tenga infección se entera que la tiene, ni un hombre, porque se puede transmitir de las dos vías. Porque si supiéramos, pues entonces tomaríamos precauciones. Yo creo que lo seguro es asumir que todos tienen papiloma y usar, por ejemplo, preservativo. Quizá ya en relaciones monógamas estables, como un matrimonio, el preservativo pierde importancia en términos de transmisión de enfermedades sexuales, pero es muy prevalente, hay mucha infección por papiloma, de manera que pues hay que tener cuidados. Cuando hablamos de papiloma, bueno, pero ¿qué es ese virus? Todos hemos tenido un fuego en la boca. Eso es papiloma. Es un virus tantito diferente el que ocasiona el cáncer cervicuterino. Pero eso es papiloma, ese es el virus del papiloma. O verruguitas en la piel, que a veces la gente va y pide a algún médico dermatólogo que las queme. Eso es papiloma. Es un virus que está en todos lados y que no solo ocasiona cáncer cervicuterino, quizá está implicado en otros tipos de cáncer. ¿Así? ¿Cómo en qué? O sea, el papiloma que puede aparecer en otros lados te puede dar otro cáncer, ¿o entendí mal? Piel, exacto. Hay algunos otros cánceres que se ha asociado, ninguno con una asociación tan clara como el cérvico uterino. Es cierto que, o sea, es que no sé si son leyenda urbana, que el papiloma te puede salir 10 años después. Sí, claro. El papiloma no se puede curar, ¿sí? Una vez que tienes una infección por papiloma, si tienes síntomas, se puede tratar y se puede manejar y los síntomas van a desaparecer, pero no nos vamos a deshacer del virus. 10 años después, puede reaparecer el virus y volverte a ocasionar una lesión o un problema. No se puede erradicar hasta el día de hoy, una vez que tienes la infección. ¿Sí? Eso te da el cáncer en la cervix, perdóname, te interrumpí. ¿Y de ahí No, se dime. va la matriz? No, son cánceres diferentes. El cáncer de endometrio, que es con frecuencia el que se llama cáncer de matriz, tiene otras razones y no tiene que ver con el cervical asociado a virus de papiloma. Ok, ¿y el cáncer de endometrio también te lo puedes checar a través de un Papa Nicolau? ¿O eso ya Eh, es, o no? Pudiera aparecer, porque hay células que van a bajar de ahí, pero no es una estrategia de diagnóstico temprano. Ahí, quizá cuando hay una mujer ya
que ya llegó la menopausia, que dejó de tener ciclos menstruales, si hay un sangrado, hay que considerarlo siempre anormal e investigarlo. ¿Cómo? Un ultrasonido, desde luego, que nos permita mirar ese endometrio y de manera ideal una biopsia. Pero Concha, volvemos a lo que decías al inicio. ¿Y qué hace la gente? Va al hospital y dice, oiga, quiero una biopsia de endometrio porque ayer tuve un sangrado y tengo 58 años. Bueno, al final va a ocurrir, pero no rápido, ¿sí? Las instituciones no se dan abasto con el número de pacientes. Así es aquí y así es en todo el mundo. Aquí es un poco más notorio que en países más ricos, pero los tiempos de espera, aún en enfermedades que requieren manejo rápido, son altos. Hay algunos hospitales y algunas instituciones que han establecido programas en donde los tiempos de espera se acortan mucho en cánceres donde hay que intervenir de inmediato para curar al paciente. Leucemia en niños es uno. Hoy México hace un enorme esfuerzo por detectar a estos pacientes y tratarlos rápido. Cáncer testicular en adolescentes es otro. Sé que no son cánceres de adultos, pero son cánceres que si el tratamiento se inicia de manera rápida, el pronóstico es muy diferente. En adultos esto también aplica, pero bueno, habemos más pacientes que infraestructura hospitalaria entendida de manera holística. Médicos, enfermeras, personal técnico especializado, número de camas, etcétera. Sí, es lo que está muy fuerte. También, Max, me han hablado mucho y me han ofrecido muchas entrevistas, sobre todo los cánceres que tienen que ver con la sangre o con la mielitis, ¿cómo se llama esta? O sea, como que esto de la médula y que dicen... Mieloma, perdón. Leucemia, linfoma, Ajá. etcétera. Son los cánceres, tenemos por un lado los tumores sólidos, mama, próstata, colon, pulmón, que son masas definidas, que puedes tocar, que puedes extirpar, que puedes ver en una tomografía. Y tenemos los tumores hematológicos, a veces llamados líquidos, que son tumores que se originan en la médula ósea o en los ganglios linfáticos y que al menos en algún momento de la enfermedad no forman tumores sólidos, pero aguas, si son capaces de terminar con la vida de un paciente. En los adultos en México, bueno, el linfoma es un problema. La leucemia, si bien la leucemia linfoblástica aguda es un problema más frecuente en niños, después de los 60 años también es frecuente. Leucemia mieloide crónica, que hoy se puede controlar y los pacientes viven igual que si no tuvieran la leucemia. Mieloma múltiple, que lamentablemente es todavía una enfermedad incurable, aunque gracias a los avances particularmente farmacéuticos, pero en otros sentidos también, las sobrevidas hoy pueden ser muy largas, ¿eh? Ya no es infrecuente ver un paciente con mieloma que tiene 10, 12, 15 años del diagnóstico y está controlado, pero hoy se considera incurable. El linfoma, dependiendo del tipo de linfoma, hay muchos, algunos se curan, otros son un poco más difíciles. ¿Son en los ganglios, perdón, los linfomas? Ahí se inician, sí, pero después van a otros sitios. La leucemia linfoblástica en adultos, esa es muy mala, porque después de en realidad después de los 40, pero después de los 60, 65 años de edad, no toleraríamos los esquemas de quimioterapia que se requieren para controlar esta enfermedad, de manera que se vuelve difícil de tratar, con sobrevidas muy malas a 5 años, porque los tratamientos no se pueden administrar
como sí se pueden a niños y adolescentes de manera intensa, frecuente, a altas dosis, porque son jóvenes y lo van a tolerar. Los adultos después de cierta edad no los toleran. Ahora, hoy hay medicamentos nuevos, particularmente para leucemia, que no son quimioterapia, son inmunoterapia, son mucho más tolerables, con muchos menos eventos adversos y con muy buena eficacia. Entonces, todo esto está cambiando. El panorama del cáncer, pues ha cambiado radicalmente en los últimos 30 o 40 años. Mira, los niños con leucemia en los 60, donde tú y yo ya andábamos dando vueltas, se morían todos. Concha, el 100%, no se podía hacer nada. Hoy se curan en México el 70%, en Estados Unidos y en Europa quizá el 90%, en algunos otros países latinoamericanos por arriba del 70%, y así con muchos otros tipos de tumores. Leucemia mieloide crónica, mortal hasta hace 20 años. Hoy se controla y los pacientes viven vidas normales en tratamiento, desde luego. De manera que el panorama ha cambiado mucho, pero nos sigue rebasando el número de enfermos versus infraestructura. Claro, eso que estás diciendo de todos estos tipos de cáncer que acabas de hablar, ¿esos también se pueden prevenir de la misma forma? O sea, o detectar algo que nos llame para que la gente diga, bueno, y si me pasa esto puede ser, o me reviso, o qué puedo hacer para evitar una leucemia. Es difícil. Mira, hablábamos al principio, cáncer son más de 100 enfermedades. La realidad es que primero, hay cosas evidentes. Si a ti te sale una bola en algún lado donde no había esa bola, hay que correr a ver a un médico que entienda de esto, porque puede ser un cáncer. Pero la mayoría de las veces que un paciente va a un médico porque siente cosas y tiene angustia de que pudiera ser un cáncer, por suerte la mayoría de las veces no va a ser. Van a ser otras cosas. Entonces no es fácil decir, bueno, ¿qué hago yo para prevenir? Porque son 100 enfermedades diferentes. Entonces un día voy con el hematólogo para ver si no me anda dando un linfoma, y al día siguiente voy con el gastro que revise el colon, y al día siguiente, eso no va a ser posible. Pero hay algunas cosas que son evidentes: cansancio, falta de energía, palidez, infecciones de repetición, pérdida de peso sin explicación, sangrado anormal por donde sea, por vagina, por nariz, por boca, por oído. Todo eso nos debe alertar y hacer visitar a un profesional de la salud. Pero tratar de diseñar estrategias va a estar muy difícil, Concha, porque nos la viviríamos en algún centro médico de piso en piso, tocando puertas. Oiga, yo no quiero este tipo de cáncer. Ah, bueno, compañero. Entonces, eso no está fácil. Y es parte del problema. Es parte del problema. No es sencillo, excepto las muy puntuales precisiones que hice al principio en pulmón, en colon, en mama y quizá en cervix. A ver, el análisis, los que te dicen, te saco sangre, hay algunos análisis que presentan algunos factores. ¿Eso qué te sale ahí? Eso es lo de hoy. Mira, eso ha avanzado de manera muy notable. Hoy podemos hacer diagnósticos de cáncer de pulmón con análisis de sangre. Podemos, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, donde uno de los manejos en algunas etapas de la enfermedad siempre es quirúrgico, el tratamiento inicial para retirar el tumor con o sin la mama, depende de cada caso, pero se intenta respetar hoy la glándula y dejarla y solo retirar el tumor. A veces se retiran algunos ganglios, en algunos casos hay que retirar todos, pero después viene el tema de, bueno, ¿le damos o no le damos quimioterapia? Que sería el segundo paso. Hoy podemos, con esos exámenes que tú mencionas, decir,
esta mujer sí se va a beneficiar de la quimioterapia y esta otra no se va a beneficiar de la quimioterapia. Y no es ciencia ficción. Hoy vemos, bueno, por ejemplo, embarazadas, no tiene nada que ver con cáncer. Hoy podemos hacer diagnósticos genéticos del bebé con sangre de la mamá. Wow. Cuando esto lo teníamos que hacer antes, biopsiando de manera temprana un embarazo de 7, 8 semanas, tomar una porción por vía cervical y hacer un análisis. Ahora se puede hacer en sangre de la mamá, porque ya sabemos cómo detectar esas células y analizarlas. Esto es lo que ocurre también en pulmón y en algunos otros cánceres. Esto está avanzando muy rápido y seguramente veremos mucho más avance en un futuro. Otra cosa que avanza mucho hoy, Concha, es lo que llamamos la medicina de precisión o terapia blanco. Hoy podemos, en un tumor que se extirpó o que se le tomó una biopsia, hacer un análisis genético del tumor, no del paciente, del tumor. Y esto nos va a permitir diseñar la mejor estrategia de tratamiento. Este paciente sí es un buen candidato para esto y para esto, y no es un buen candidato porque no va a responder a esto y a esto. Eso avanza también muy rápido. Hoy hay muchos tumores diferentes en donde el tratamiento va a depender de cómo está el ADN de ese tumor. Entonces, vamos a ver muchos avances y hemos visto muchos en los últimos años, pero bueno, el problema de momento no nos lo vamos a quitar. Es fascinante realmente cuando nos platicas. Qué interesante todo lo que nos dices. A ver, me gustaría que tocaras, porque sí, los hombres muchas veces no quieren ir a lo de la próstata, no quieren sacarse el análisis, no quieren, por supuesto, una terapia de supresión hormonal. O sea, nadie la quiere, yo creo, ni las mujeres la queremos. Pero, ¿podrías hablarnos de eso? Yo conozco hombres ahorita de 60, 65 años que con el cáncer, con niveles altos, ya están pasando muchas cosas y luego que les dicen que se les va a los huesos. O sea, no es una broma y sí, yo invito a las personas que nos están viendo y escuchando que escuchen a Max con más atención. El cáncer de próstata es muy frecuente. Te voy a decir algo rapidito para que veas qué tan frecuente es. Si nosotros hacemos una autopsia a todos los individuos varones de más de 80 años, que se mueran, claro, y entonces ya les haces la autopsia, el 70% tiene cáncer de próstata. Y no lo sabían, ¿ok? El cáncer de próstata es muy frecuente. Por suerte, el cáncer de próstata que mata al paciente es menos frecuente. No quiero decir que no haya, hay y hay mucho. Pero hoy tenemos estrategias nuevamente para diagnóstico temprano. Antes los varones teníamos la historia, no, yo no quiero ir porque me van a hacer un tacto rectal. Y yo soy hombre y a los hombres no nos van a poner un dedo en el recto. Hoy se puede hacer el tacto rectal, ojalá nadie tenga ningún problema con eso, pero tenemos hoy otras estrategias como medir el antígeno prostático específico, que nos permite saber, aún sin tacto rectal, si un paciente es candidato a ir a buscar si ahí hay algo, hacer una biopsia con una técnica especial y ver si hay o no un cáncer. Y después de eso, si hay un cáncer que requiere ser tratado, hoy hay muchas más estrategias que antes. Hasta hace una generación, Concha, pues les quitaban a todos la próstata. Listo. Pero el paciente se queda con disfunción sexual, se queda con salida involuntaria de orina, en fin, había problemas. Hoy hay otros manejos. Hay manejos por radioterapia, dependiendo de cada etapa y cada caso, pero no, hoy no siempre es igual a cirugía. Así que aquí también hay avances importantes. Pero en los varones, y qué bueno que tocaste el tema de la próstata,
Si le tiene usted cierto temor al tacto rectal y no lo puede superar, bueno, pues lo lamento mucho, pero sí hágase un antígeno prostático específico, porque eso va a permitir saber dónde estamos parados con su próstata y si requiere o no ver un urólogo que sepa de esto y hacer un diagnóstico cuando haya un problema. Aquí nuevamente, cuando se detecta un cáncer temprano, se puede curar. Cuando ya se fue, como dices, a hueso y a otros órganos, se hace incurable. Hoy hay manejos que permiten extender la sobrevida, pero no se puede curar. ¿De acuerdo? Entonces, los tratamientos han avanzado, hay más, hay posibilidades, estamos aprendiendo a las cosas que nos tenemos que cuidar, que en general yo creo que corresponden a todo, ¿no? O sea, porque si hablas con alguien de diabetes te va a decir lo mismo de la dieta, de los alimentos procesados, del ejercicio, de dormir. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ¿estrés y cáncer están relacionados? Ah, esa es una pregunta interesante. Dicen que si vives muy estresado, tus defensas bajan y entonces quizá. Mira, no lo sé. Yo no sé si esto funciona así. Lo que sí sabemos bien y con precisión, todos, tú, yo, tu auditorio, todos hacemos todos los días miles de células cancerosas en nuestro cuerpo. Te hablaba yo al principio de estas divisiones celulares por miles de millones todos los días. Todos los días nos aparecen células malignas, a todos, pero nuestro sistema inmune se encarga de ellas, ¿ok? Y nosotros no sentimos nada. Si el estrés es capaz de disminuir la capacidad de tu sistema inmunológico, entonces suena razonable a que puede influir en la aparición de una enfermedad maligna. Pero oye, Concha, ¿hay alguien no estresado en el 2024 en el mundo? Todos vivimos conectados todo el día. Claro. Todos estamos así, pues enfrentando lo que es el medio ambiente que hoy nos toca vivir, de competitividad, en fin, de muchas cosas. Y pues, ¿qué hacemos? La otra es apagarte y sentarte a ver tele. Pues no se puede. Claro, claro. Y todas estas cosas de los aparatos, ¿es cierto? O sea, que la computadora, que el celular en la oreja, que te da cáncer de cerebro. Nada de eso está probado. Lo del celular fue todo un debate. Ujú. Cáncer de cerebro y celular. Yo creo que se estudió mucho y se concluyó que no había una relación. Porque por otro lado, de haberla, y al menos de ser importante, pues estaríamos todos muertos, Concha, pues todo el día estamos en el teléfono y en la computadora. Entonces, no habrá ninguna relación, no estoy seguro, pero si la hay, debe ser así, porque ya nos hubiéramos ido, o sea, el celular ya vive con nosotros permanentemente aquí en la mano y también la pantalla. Hace 3 años, Concha, esta entrevista hubiera tenido que ser en vivo y la Claro. pandemia nos enseñó pues que no tenemos que trasladarnos, que podemos hacerlo así y sale muy bien. Todo el día estamos conectados a equipos electrónicos que emanan alguna radiación, todos. Eh, la relación de existir debe ser pequeña. Sí, hay otra cosa que te voy a preguntar, que las terapias alternativas, muchas personas dicen que no pueden o que no quieren. ¿Qué mensaje tenemos para las personas que de plano se van a un país lejano con unas personas que en las montañas te dan unos sueros y te dan unos tés? O sea, hemos visto personas que conocemos que les sucede eso, ¿no? Que toman esas decisiones. ¿Qué alertas ante eso o qué opinión tienes, Max? Son decisiones desde el punto de vista terapéutico inadecuadas, porque ninguna terapia alternativa, ninguna nunca ha demostrado ser eficaz para tratar el cáncer. Entonces, la decisión es muy mala desde el punto de vista terapéutico, pero es muy explicable desde el punto de vista del paciente, porque no es fácil que un doctor te diga, pues tiene usted este cáncer avanzado
no hay mucho que podamos hacer. Vamos a hacer A y B, pero el pronóstico es B y C. Eso no es fácil de digerir ni para el paciente ni para la familia. Y entonces es donde aparece la vecina que conoce a una prima que vive allá en alguna isla del Caribe, que ese mismo cáncer se le quitó con unos tés que dan en la selva de esa isla. Todo es un absurdo, pero el que la gente las busque es muy explicable. Ahora, ¿dónde sí se puede dar un consejo adecuado? Mire, si usted quiere una terapia alternativa, porque tiene miedo, que es normal, primero háblelo con su médico. No sustituya el tratamiento oncológico establecido por una terapia alternativa. Y desde luego no la utilice sin avisarle a su médico y sin que él esté de acuerdo. Porque si un paciente está en quimioterapia y la vecina de la cuñada le recomendó unos test de tila que venden en el mercado de Jamaica, pues consúltelo con su médico y si el médico no tiene inconveniente, pues vaya y tómese sus test de tila. No sustituya su tratamiento por los test. Pero la medicina alternativa, pues no ha probado nunca poder curar o incrementar la sobrevida de un paciente con cáncer. Pero insisto, las personas desesperadas casi toman cualquier acción que piensen puede solucionar o paliar, mejorar un problema de esta naturaleza. Sí. ¿Qué tanto? Porque he oído muchas personas con cáncer que dicen, ahora todo lo que voy a comer es crudo, ahora me voy a la dieta ayurvédica, ahora esa alimentación también es un poco lo mismo, pero siempre, esa no te va a hacer daño, yo creo, ¿no? O sea, simplemente... Pero insisto, hay que hablar con el médico. A veces los tratamientos oncológicos son agresivos con el organismo y si vamos a tener esa agresión y encima una desnutrición por falta de, quizá no sea adecuada. Entonces, si un paciente cree que es mejor una dieta X que la Z, si lo platica con su doctor y el doctor no tiene inconveniente, pues que las dietas estas que hay como 1500 dietas diferentes y aparecen unas 500 más al día. No han mostrado influir de manera negativa o positiva en el curso de esta enfermedad. Ya para casi terminar, la actitud. A ver, cuando una persona está enferma, que te dicen es que la actitud es lo que te va a sacar, o que te digan que te enfermaste de cáncer de mama porque estabas triste y no supiste manejar la tristeza, o de colon, porque ya sabes cómo empieza todo lo de la diagnóstica metafísica y todo esto de que muchas gentes ya casi te sientes culpable de tener la enfermedad y... Sí. La actitud es fundamental, pero no para que te dé o no te dé cáncer, sino para enfrentar el problema y tratar de resolverlo. Si es un cáncer curable, que hay muchos y cada vez hay más, pues hay que hacer todo lo que haya que hacer y hay que tener una actitud de yo voy a seguir aquí porque esto se puede manejar. Si es un cáncer que no se puede curar, hoy tenemos mucho que hacer en términos de sobrevida, con calidad, más años. Pues hay que tomarlos, siempre y cuando, desde luego, la calidad de vida sea adecuada. Entonces, la actitud para enfrentar el problema tiene mucho que ver. No creo que podamos decir que porque alguien no se quiere y ha estado triste y tiene problemas en la familia, le dio cáncer de mama. Eso no. Y lo que sí, excepto en algunas circunstancias, por ejemplo, tabaco y pulmón, la gran mayoría de las veces nadie es culpable de tener un cáncer más que lo que llamamos, en inglés la palabra es random, que sería la serendipia, ¿sí? Simplemente tocó, pero no eres culpable, eres víctima de una circunstancia ajena.
Entonces, quitar la culpa, claro, el que se fuma 2 cajas al día y le da un cáncer de pulmón, bueno, sí, creo que tendrá un poquito de culpa, pero bueno, así es esto. Pero la gran mayoría de las veces, nada pudo haber hecho alguien para que no le diera la enfermedad. Enfrentarla, no hay remedio. Si se puede curar, hacer todo lo que se pueda, y si no se puede curar, vivir la mayor parte de tiempo posible con la mejor calidad de vida posible. El manejo del dolor ha avanzado mucho también. Mucho, pero ahí tocas un tema, lamentablemente veo que casi se nos ha acabado el tiempo. Ahí estamos más primitivos todavía que en el manejo de la misma enfermedad. Muchos pacientes sufren mucho los cánceres terminales y ahí en infraestructura y en médicos capacitados estamos muy, muy mal. Los pacientes sufren mucho y mueren con mucho sufrimiento. Cuando hoy tenemos estrategias de manejo de dolor y de otras consecuencias de la enfermedad que podrían hacer sufrir mucho. Pero, por ejemplo, los medicamentos para el dolor, opiáceos, ya cuando se requiere, ahora es un problema porque están ligados a los problemas de narcotráfico del mundo y del país. Entonces, conseguirlos no es sencillo. Hay muy pocos especialistas en lo que se llama medicina del dolor o de cuidados paliativos. Hoy hay médicos que saben perfectamente qué hacer con un paciente terminal. Terminal es que le quedan unos meses para que esté lo mejor posible. Eso ya se puede hacer. Pero las instituciones de salud pública tienen departamentos muy poco desarrollados en ese sentido. Han abocado mal los recursos a tratar la enfermedad, pero en algún momento hay que voltear a ver cómo hacemos para que el paciente esté lo mejor posible en sus últimas semanas, meses, cuando tiene un problema de este tipo. Pues sí, Max, qué bárbaro. Gracias. Muchísimas gracias porque creo que fue un panorama muy completo y que, pues sí, nos dejas pensando muchas cosas y nos dejas teniendo esta claridad de que somos muchos y que vamos a llegar de golpe a todo el sistema, a un sistema de salud que no funciona de por sí. Y qué barbaridad. Lo único que vamos a hacer es cuidarnos y ponernos atención para tratar de prevenir hasta donde sea posible. Es correcto. Concha, ha sido verdaderamente un placer conversar contigo hoy. He disfrutado mucho esta plática. Te he preguntado demasiadas cosas, Max, no te agoté. A No. tus órdenes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el portal del adulto mayor. Has hecho un bien enorme a muchísimas personas. Y pues bueno, continuamos, queridos amigos. Es una conversación que nos deja un poco así como, no sé, consternados y aprendimos mucho. Entonces es importante saber. O sea, realmente sacarle la vuelta no nos ayuda a avanzar. Es importante estar informados, es importante tomar la responsabilidad sobre nuestra salud y sobre nuestra calidad de vida. Como siempre digo, tu calidad de vida depende de ti. Hay que hacer todo lo que esté en tus manos. Pues muchas gracias, amigos del portal, por habernos permitido llegar a las casas de tantas personas. Muchas gracias a Martín, que está aquí con nosotros haciendo esta transmisión. Y pues nos vemos dentro de 15 días. Soy Concha León Portilla. Te dejo un abrazo con muchísimo cariño. Gracias.